Lo siguiente que voy a contar, nunca pude confirmar si fue algo paranormal, pero estando en un hospital en la madrugada, 2 a 3 a.m. más o menos, fui a recoger algunas pruebas. No había gente salvo el personal. Tomé un elevador hacia el laboratorio y venía una señora mayor dentro del elevador. La saludé y me saludó de vuelta. Y poco después me hace un comentario de que le daban miedo los elevadores. Le dije, no se preocupe, yo le acompaño a su piso. La señora me agradeció mucho y me repetía mucho de que le daban miedo los elevadores. Nuevamente le repetía, no se preocupe, vamos a llegar rápido. Y en efecto, en pocos segundos llegamos a su piso. Me despedí y ella se fue. Varios minutos después, cuando yo estaba en mi piso, algo me dio curiosidad. Me quedé pensando en el piso donde la señora se bajó. Era un piso que estaba en construcción, prácticamente sin luz y sin personal. Realmente era un piso desocupado. En otras palabras, la viejita se bajó en un piso vacío, oscuro y con material de construcción a las 3 de la mañana. Después recordé otros detalles. La señora daba una sensación extraña, la manera de comunicarse y repetir lo mismo. En ese momento nunca lo capté. Fue una experiencia demasiado extraña. Nunca supe si fue una aparecida o simplemente un suceso raro. Hace unos años mi abuela acababa de fallecer. Lloré demasiado, pero pues la vida continúa. Aún así recuerdo claramente esa noche. Todos estábamos acostados, sin la esperanza de poder dormir. Solo se sentía un frío. En el lugar era indescriptible, cuando de repente se escuchó un grito. ¡Yago! Mi abuela así le decía a mi abuelo. Todos nos levantamos con miedo y fuimos a ver, pero no encontramos a nadie, y todos concordamos de que era la voz de mi abuela. Al día siguiente todos soñaron con ella, despidiéndose, todos excepto yo. Eso me atormenta. No sé si no me despedí bien, o si no estuve con ella en sus momentos difíciles. Pero en fin, lo más fuerte fue lo que le pasó a mi mamá. Estaba regañando a mi hermano. Este estaba llorando y cabe aclarar que mi hermano tenía 6 años. Enfrente de ellos dos había una puerta pesada y nueva con seguro y bien cerrada. Para resumir, la puerta se azotó 3 veces con mucha fuerza y no había nadie adentro. Esa es mi historia. Es corta pero real y la verdad me da pena contarla. Cuando vivía en Toluca, rentamos una casa los primeros meses para empezar a tener un lugar donde quedarnos. El caso es que era de 2 pisos, el superior que contaba con las habitaciones donde dormíamos, y la planta baja que tenía cocina, la sala, un cuarto de lavado pequeño, y un comedor que daba al cuarto de lavado. Una noche mientras bajaba para tomar un vaso con agua, como a las 5 de la mañana más o menos, vi como una sombra se me quedaba viendo desde el cuarto de lavado. Yo al principio no me asusté, ya que pensé que era la señora que teníamos en ese momento para la limpieza. Ya había llegado de la madrugada. Pero al momento en el que me acerqué para saludar, esta ya no estaba. Si bien no le di importancia en su momento, se lo di después, cuando la misma sombra se empezó a manifestar en el pasillo de mi cuarto. Cada noche, a veces corría, a veces simplemente se quedaba mirando fijamente en mi habitación, y otras simplemente caminaba de ida y de vuelta por el pasillo. Afortunadamente ya no habito en ese lugar ni en ese estado, pero sí que fue bastante aterrador. Cuando estaba en la primaria, no era alguien que tuviera muchos amigos, así que normalmente me quedaba sentada,
cerca de una jardinera que había en uno de los extremos del patio. En fin, cuando iba en el 3er grado, sucedió que en el receso una niña se acercó a mí. Nunca antes la había visto. Definitivamente no era de mi grado, pero como antes solíamos compartir con 3eros, 4eros y 5eros grados el receso, supuse que era mayor. Ahora bien, ella era muy pálida. Tenía ojeras bajo sus oscuros ojos cafés y llevaba 2 trenzas, un poco deshechas. Me agradó al instante y parecía que yo también la agradaba, aunque no hablaba mucho. En fin, pasamos un par de recesos juntas al lado de la jardinera, haciéndonos compañía, cuando de un día para otro desapareció. Intenté preguntar por ella, pero nadie supo decir nada sobre su paradero o su simple existencia. Y bueno, simultáneo a esto, una maestra, la de 4º grado, había renunciado de repente, apenas unos días antes de que yo dejara de ver a aquella niña. Nunca relacioné los hechos, sino hasta 2 años después en un convivio, en el Día de Muertos. La maestra que había renunciado se reincorporó en ese año otra vez a la primaria. Y bueno, en el convivio a ella le había tocado estar en el salón de ciencias, que para en ese instante se consideraba como una casa del terror. Fue cuando de manera inesperada alguien preguntó por la misma niña y la maestra comenzó a llorar. No contaré muchos detalles, pero resulta que la pequeña era su hija, una linda niña de 9 años, que había fallecido 2 días antes de su renuncia. Cuando me enteré de esto, me dolió el cuerpo entero y bueno, me quedé en estado de shock. Mi hipótesis al día de hoy es que quizás el espíritu de la niña estuvo unos días en la escuela, esperando a despedirse de la Miss, sin saber que ella ya había renunciado. Esto sucedió en un viaje en carretera con amigos. Fue un viaje un poco largo. Pronto se nos acabaron los chistes y anécdotas. Ya había oscurecido y yo pregunté si alguien tenía algún cuento de miedo relacionado con carreteras. Nadie se veía muy animado para contar algo. Creo que les dio miedo. Y tampoco son fans de las historias de miedo como yo. Pero un amigo sí comentó algo. Que cuando viajes por carreteras, tengas cuidado si escuchas a alguien que toca la ventana. Puede ser un muerto. Inmediatamente pensé que era un mal cuento y que seguramente mi amigo lo usaría para asustarnos. Aunque francamente este chavo es muy serio, no bromista, ni troll. Pero después de un rato nunca lo hizo y el tema se murió. Mejor seguimos platicando de otras cosas. Conforme se hacía más tarde, las conversaciones eran cada vez menos y poco a poco mis amigos iban quedando dormidos, hasta que yo también me quedé dormido. Un poco más tarde me desperté y noté que todos dormían, claro, excepto el conductor. La carretera estaba completamente oscura y en silencio, excepto por algunos ronquidos. Nadie sabía que yo ya me había despertado, y la posición que yo tenía no dejaba ver mi rostro. Tampoco me moví o di señales de haberme despertado, como cuando te despiertas en la cama, pero te quedas quieto por un rato. Entonces escuché muy claro, como en una de las ventanas del automóvil, alguien tocaba. De una manera muy natural. Se escuchó justamente en la ventana del pasajero detrás de mí. No se escuchó como una piedra de carretera o algo que colgaba del vehículo, nada de ese estilo. Inmediatamente recordé la historia de mi amigo y pensé, seguramente este güey nos quiere espantar con su cuentito de hace rato. Seguro hasta lo planeó. Entonces opté por fingir que seguía dormido y en secreto eché una mirada a los demás. Todos estaban dormidos, en especial el amigo de la historia. Él hasta estaba roncando. Y lo más absurdo es que el sonido no vino de su lado, sino del lado mío. La otra persona sería el pasajero detrás de mí. Sin embargo, él venía dormido antes de la historia. Yo, aún escéptico,
decidí no comentarlo con nadie. Si esto era una broma, mi amigo no resistiría a preguntar si alguien había escuchado algo. Pero no. Mi amigo no volvió a despertar el resto de la noche. Y al día siguiente, hasta a mí se me había olvidado todo el asunto. Hasta años después que lo recordé. Hace poquito tiempo volví a ver a esos amigos y les pregunté: a ver, güeyes, ya digan la verdad. ¿Quién hizo el toquido en la ventana? Nadie sabía de lo que estaba hablando. Ni se acordaban. Les recordé la experiencia y tal y como fue. Aseguraron que ya estaban dormidos profundamente en esa hora. Pero alguien sí hizo un comentario. El conductor. Nos confesó que él también escuchó el toquido, pero nunca quiso comentarlo, porque nos vio a todos dormidos, y no veía la manera de que nosotros pudiéramos haberlo hecho, y eso fue lo que le dio escalofríos. Finalmente, tal vez el muerto sí nos fue a tocar esa noche. Si el video te gustó, por favor regálame un like y no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Si tienes alguna historia de terror, puedes mandármela a través de mi correo electrónico que estará en la descripción. Quizás seas tú el siguiente que cuente su historia bajo la noche. Hasta pronto.